Y a ver, sé que la grabación ya ha iniciado. Entonces, a ver, pásenme esos temas. ¿Ya? Generalmente el primer parcial trata de la comprensión de la electrónica que hay detrás de los circuitos lógicos, ¿ya? De las compuertas lógicas y demás. No tanto de usarlas, sino de cómo funciona como tal, ¿ya? Entonces vamos a ver una serie de circuitos lógicos, vamos a ver cómo funcionan y de qué forma trabajan. Lo primero es el diodo. El diodo es el elemento como que más importante, digamos, que vamos a ver aquí. Y vamos a ver los transistores. ¿Ya? Él generalmente comienza avanzando el tema con el diodo real, el diodo ideal, ¿no? ¿Ya? Y de hecho tiene una pregunta justamente similar ahí, hablando del punto de trabajo del diodo. ¿Ya? Primeramente, el diodo tiene dos tipos de funcionamiento que es como se le suele denominar, ¿no? El diodo de trabajo real y el diodo de trabajo ideal. El ideal es sencillo, el ideal es como un interruptor. Ya lo vamos a poner aquí. El ideal es como un interruptor, ¿ya? Donde aquí están los 0 voltios y aquí están los 0,7 más o menos. Dependiendo del tipo de diodo, em, será pues de 0,7 o de 0,3 si es diodo de silicio, que es el que más usamos, y si es de galio será de 0,3. ¿Ya? Ahora, así trabaja el diodo ideal, ¿no? De 0,07. Entonces, si nosotros queremos sacar un voltaje de este diodo, si nosotros queremos sacar, pero la corriente que circula por este diodo, tenemos que tener en cuenta que la corriente del diodo siempre va a ser igual al voltaje del diodo menos el voltaje de ruptura, que suele ser 0,7, dividido entre la resistencia que hay en el circuito, porque generalmente eso se conecta con una resistencia. ¿Ya? Esta es la fórmula primordial cuando hablamos de diodos ideales. Pero el diodo real trabaja diferente. Aquí estamos de nuevo con los 0 voltios. Aquí está el 0,7. Le vamos a llamar voltaje de ruptura. Y aquí le vamos a llamar voltaje de anclaje. Perdón. Un 0,8 va a ser el voltaje de anclaje. Entonces, el diodo real en realidad trabaja así. Se le dice voltaje de ruptura al punto en el que la curva característica del diodo con la que funciona se empieza a levantar. O sea, donde empieza ya a haber un cambio significativo. Aquí, por ejemplo, la curva, vamos a borrar esto. ¿Ya? Si se dan cuenta, en la mayoría del trazo la curva está echadita, pero en el 0,7 van a ver un cambio significativo en comparación al anterior valor. Digamos que aquí está el anterior valor, aquí hay un incremento enorme en comparación de aquí a acá. ¿Ya? Eso generalmente lo hace ver en la primera práctica, no sé si lo seguirá haciendo así esa práctica, pero bueno, así se hacía antes. ¿Ya? Ahora, perdón, no se está capturando la ventana. No, no. Vamos a poner una captura de pantalla, ¿ya? Es que si no, no vamos a poder capturar nunca. Esto, captura de pantalla, listo. Vamos a ir cerrando la mayoría de las cosas que tengo. Y
Ya, ya, perfecto. Entonces, le decía, el voltaje perdón, el diodo real, ya este es el ideal, y este es el real. El diodo real se diferencia por eso, tiene dos voltajes que se llaman voltaje de ruptura y voltaje de anclaje. El voltaje de ruptura se distingue porque hay un gran cambio en comparación de un valor hacia otro. Y el voltaje de anclaje es donde literalmente a nivel voltaje el diodo ya no crece. Esto tiene una fórmula más complicada. La corriente del diodo es igual, esto lo han debido ver en electrónica, en una materia anterior en análisis de circuitos electrónicos, y S elevado a la E del voltaje D con respecto a otro voltaje que no me acuerdo cuál es, ya por el logaritmo natural de algo más, ya. Esta fórmula, sin embargo, no es tan importante ahorita, ya. Solo es para distinguir el funcionamiento real. Ahora, cuando hablamos de los puntos de los puntos de trabajo del diodo, nos referimos a dos puntos, ¿ya? Que es la primera pregunta que tiene en su modelo de examen. El punto del trabajo del diodo se supone que se debe sacar dos puntos donde obtenemos una recta, ¿ya? Y una curva característica que se supone debemos sacar en base a mediciones, y el punto de trabajo vendría a ser la intersección entre las dos rectas y la curva característica. Ahora, ¿esa recta de dónde sale? Recordemos que uno de estos elementos es la corriente y el otro elemento es el voltaje, ¿ya? Entonces, debemos sacar el momento exacto cuando el diodo tiene el voltaje máximo y cuando el diodo tiene la corriente máxima, ¿ya? ¿Cómo sabemos la corriente máxima de un diodo? ¿Quién sabe cuándo obtenemos la corriente máxima del diodo? Hola, exactamente, ¿no? Llamémoslo también, este, el punto donde el diodo está totalmente conduciendo, ¿ya? Es como un cortocircuito, es como un cablecito. Entonces, es cuando el diodo recibe muchísimo bajo voltaje en el ánodo que en el cátodo, ¿ya? Algo que quiero que entiendan desde ya. Si yo aquí tengo 8 voltios y yo aquí tengo 0 voltios, que es lo usual, en el circuito vamos a tener corriendo 7,3 idealmente, ¿ya? Y cuando yo aquí tengo 0,7 y aquí tengo 0, ¿cuánto creen que circula por el circuito? 0 voltios. Pero sin embargo el diodo sí está funcionando, ¿no? En ambos casos. ¿Por qué pasa esto? Porque el diodo se consume 0,7 siempre, ¿ya? Se consume este de voltaje de acá, que es lo que llamamos generalmente ruptura. Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que tener la corriente máxima del diodo. Obviamente para hacer eso deberíamos de calcular nosotros poniendo el diodo, digamos, en nuestra fuente es de 5 voltios, pues aquí lo pondremos los 5 voltios, los 0 y esto nos va a voltar una corriente, ¿no? Pero generalmente en la pregunta ya nos dan ese valor, que es el punto máximo, que es en este caso 30 en su pregunta, ¿ya? Ese valor ya está dado, ¿ya? Entonces lo que tenemos que calcular es el siguiente. ¿Qué pasa cuando el diodo no conduce? ¿Cuánto es el voltaje máximo cuando el diodo no conduce? En su pregunta plantea la siguiente interrogante, ¿no? Deja el siguiente circuito. Un diodito. Ahora les pregunto aquí,
¿Cuánto será la corriente del diodo cuando no conduce? Creo que es menos de 0,7, ¿no? Tiene que ser, creo que por el ruido, creo, A ver, 0,4 algo por ahí. si el diodo no conduce, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Un circuito abierto, ¿no? Acuérdense que el diodo no está conduciendo. ¿Qué pasa con el voltaje cuando hay un circuito abierto? Corriente no hay, obviamente. Corriente igual a cero, ¿no? Pero ¿qué pasa con el voltaje? Es el mismo que la entrada. Exactamente, es el mismo de acá. Entonces el voltaje sería 6 voltios, ¿no? Y ahora la corriente, pues aplicamos la fórmula. Como el diodo está conduciendo, tenemos 6 menos 0,7 sobre 200. Sobre 200, perdón. Ya, esto sale 5,3 sobre 200 y esto me va a salir en mil, ¿no? Calculadora, 5,3 entre 200 nos sale 26,5, ¿ya? Entonces la corriente máxima estará por acá por los 26,05, ¿ya? Teniendo ese voltaje y la corriente máxima, hacemos una recta ahí, que es la recta que aparece. Y en base a eso, en la curva característica, vamos a obtener un puntito, porque se supone que nos han dado la curva característica, ¿no? Vamos a tener este puntito acá, que ese sería el punto del diodo. Ahora, ¿cómo podemos determinar ese punto como tal? Para eso, deberíamos de ver los valores que se nos dan intermediariamente, ¿no? Que son acá y acá. Ya está más o menos a la mitad. Entonces, bajo los valores que nos dan, según su pregunta, que dice que la curva está aquí en 2 y aquí está en 1, esto sería 1,5 y esto sería 20 aproximadamente, ¿ya? Eso ya es más analítico, por decirlo así. ¿A qué me refiero con analítico? Con que con que deberían ver, tienen que ver la curva y más o menos determinar el punto donde están ubicados, ¿no? Que es el punto medio entre los dos valores que les va a dar la curva característica del diodo, ¿ya? Ahora, hay preguntas trampa también. De hecho, hay muchas preguntas trampa que pone el ingeniero. Una de las preguntas trampa que pone es poner una circuito así y le dice calcule la corriente en el diodo, ¿ya? Lo importante ahí es siempre reducir el 0,7, ¿ya? Si no reducimos el 0,7, el cálculo está mal hecho. Siempre que trabajemos con diodos ideales, reduzcamos el 0,7. Esto yo lo estoy grabando por si acaso y terminando la clase yo lo edito y lo subo a YouTube. Les paso el link. ¿Está bien? Está bien, gracias. Ya. Voy a ir borrando todo esto, ¿ya? Ahora, de las preguntas más clásicas que él suele meter es la típica, analizar la compuerta lógica, qué tipo de familia es. ¿Cuántos tipos de familia conocemos? Son cuatro en DSTL, realidad, ¿ya? Vamos a aprender a reconocer todas, pero si ustedes van a manejar dos, pues se les facilita la cosa, ¿no? DCTL y RTL, esas dos nomás le dio tiempo De a ahí explicar. hay estas dos más, ¿ya? Vamos a aprender las cuatro de todos modos. DCTL significa Direct Connect Transistor Logic. Básicamente se refiere a que los voltajes de entrada van a estar conectados directamente a la base del transistor. RTL
añade una resistencia. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? Es básicamente lo mismo, pero con resistencia. DTL hace uso de diodos. ¿Ya? Nuevamente hace uso de diodos. Y TTL pone los voltajes aquí. ¿Ya? Pone los voltajes en el colector, en el emisor, pero ya no los pone directamente conectados. Si no me equivoco, es el emisor aquí. ¿Ya? Entonces, veamos cada uno. ¿Ya? DSTL, su ventaja es que es sumamente barato y sencillo de hacer. No hay mucha ciencia, ¿no? Transistor con una fuente conectada. Está sencillo. ¿Ya? Es sencillo de hacer, es barato, es entendible, fácilmente funciona muy bien. ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuánta Es resistencia tiene lento. una fuente sin, perdón, cuánta corriente tiene una fuente sin resistencia? Toda la corriente que ofrece la fuente, ¿no? En teoría eso es infinito, ¿ya? En teoría, pero en la práctica, supóngase que la fuente es de 2 amperios, pues de 2 amperios, ¿ya? 2 amperios. Entonces, cuando lo conectamos así, que esto generalmente va a tierra, para desacoplar toda la corriente que tiene la fuente, los 2 amperios tienen que pasar de por acá a acá. Y pues 2 amperios es un valor demasiado grande a nivel corriente. Entonces esto tarda mucho, ¿ya? El circuito lógico se vuelve sumamente lento. Y más allá de que se vuelva lento, encima se calienta el transistor, lo cual puede provocar problemas serios como que se queme el transistor o que la compuerta tenga poca vida útil, ¿no? Entonces, eso solucionamos con una resistencia. Al conectar la resistencia, reducimos significativamente el valor de corriente. Si, por ejemplo, tenemos 5 voltios a 2 amperios, que es la fuente que suelen usar, y ponemos una resistencia de 100 ohmios, ¿cuánto es el amperaje en este circuito? Es 5 entre 100 directamente, ¿no? Estamos hablando de aquí a acá, todavía no hablamos de los 0,7 que se consume esto, ¿ya? ¿Cuánto es 5 entre 100? 50 miliamperios, ¿no? 50 miliamperios. Entonces, los 2000 que eran acá se convirtieron en 50, pues es muchísimo más fácil desacoplar 50 miliamperios, ¿no? Es más fácil, soluciona el problema del DSTL del calor. Es sencillo igual. De ventaja es un poquito más caro por esto, ¿no? Aumenta un poco el costo, ¿ya? Y la gran desventaja es que sigue usando la lógica de la base, ¿ya? Eso lo convierte en un circuito demasiado lento en comparación a estos dos. Y bueno, estos dos, la verdad, funcionan bastante bien por su cuenta, pero el más rápido siempre es el TTL porque el transistor trabaja muchísimo más rápido, ¿ya? Y bueno, ¿qué hacemos con los DTL y los TTL? Pues ponemos las entradas en otros de salida, que son, por ejemplo, la base, que son, perdón, el cátodo para el diodo o que son el emisor para el transistor. ¿Por qué los ponemos ahí? Recordemos que tanto aquí como aquí necesitamos 0,7 para el funcionamiento, ¿no? Entonces, poner 5 voltios o poner un 1 lógico anula directamente ese 0,7 porque aquí arriba, si hay un 1 lógico también, esto da 0 como tal, perdón. Si hay 5 voltios y 5 voltios, eso da 0 y no da una diferencia de 0,7, ¿no? En cambio, si ponemos un valor pequeño, como el 0 lógico que va hasta el 1 voltio máximo, si acá tenemos 5 voltios y aquí a 1, pues ahí sí conduce, ¿ya?
Ese es el motivo por el cual generalmente se ponen en el DTL y en el TTL, en la salida se ponen, o en el cátodo y en el emisor se ponen los voltajes de entrada. Ayudan a que la comparación sea casi instantánea en comparación a estos dos, ya que aquí tiene que desacoplar corriente, aquí no, directamente compara y dice, ¿funciono o no funciono en base a la entrada? ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, como estos de acá ustedes me dicen que no va a entrar a examen, pues por eso le explicamos un poquito ya más rápido, ¿bien? Analicemos el siguiente circuito, que está en su modelo de examen. ¿Qué es lo que dice el circuito? A ver, tenemos un circuito con un B1 acá, un transistor acá T1. Mientras tanto, váyame diciendo qué tipo de familia es. ¿Qué tipo de familia es este circuito? ¿Qué tipo de compuerta lógica es? Aquí tenemos un B2. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tipo de compuerta lógica es? DSTL, ¿no? Todo directamente, las entradas están conectadas directamente a los transistores sin ningún tipo de resistencia o algo que les permita acoplar aquí VCC. Ya dice que la reunión va a terminar en 10 minutos, entonces terminamos de explicar esto, volvemos a ingresar, ¿ya? B0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que anotar aquí? B1 y B2, ¿ya? Dos entradas generan 4 posibles combinaciones, ¿no? Y luego vamos a anotar los transistores, ¿ya? Y la salida. Veamos qué es lo que pasa aquí. El T1 tiene un 0 acá. No tiene no tiene suficiente voltaje para activar este diodo. Directamente al no funcionar el primero, se supone que esto ya no se va a descargar hasta la tierra aquí abajo, o sea, no va a llegar hasta acá, ¿no? Es como si esto fuera un camino bloqueado. Entonces no puede seguir hasta este destino acá. Sin embargo, el B2 todavía tiene chance de conducir a pesar de que no vaya a conducir realmente nada. Pero como tiene un 0 también, no tiene el suficiente voltaje para conducir por acá y no conduce. El VCC se estancó aquí y por lo tanto no le queda más camino que irse por acá. Aquí hay 0 voltios, 5 menos 0, o bueno, VCC menos 0 da un valor suficientemente grande para que la corriente se vaya por acá. Por lo tanto, este transistor sí está habilitado para conducir y la corriente se desacopla directamente en tierra, haciendo que esta tierra suba hasta acá. ¿Ya? O sea que la tierra que vale 0 voltios llega hasta ahí. El siguiente, mientras B1 esté en 0, no va a conducir porque no tiene suficiente voltaje para conducir acá, ¿no? Y a pesar de que B2 ya está suficientemente habilitado para conducir porque tiene un 1 lógico, ya tiene el 0,7 suficiente para hacer funcionar, la corriente se sigue quedando trancada aquí, haciendo que pase lo mismo que hace un momento. Luego, cuando B1 ya está listo para conducir, porque ya tiene su suficiente corriente, el problema ocurre acá porque B2 ya no está habilitado para conducir. Y la corriente otra vez se ve trancada, pero acá. Ahora, esto es como si estuvieran atrapados en un bloqueo. Si la corriente se ve truncada para acá, pues tengo que buscar otro camino. Entonces la corriente se va a volver y busca otro camino. Y toma el mismo camino que hace un momento. Sigue siendo cero lógico. Ahora, cuando ambos están
listos para conducir, ¿qué es lo que pasa? Por fin logra llegar a su destino, que es acá. Y al llegar a este destino, esta tierra crea un cortocircuito hasta acá, reflejándose en este punto, ¿ya? En todos esos puntos que hemos marcado, se maneja el cero porque se genera un cortocircuito completo desde acá arriba hasta acá abajo. Este ya no tiene subición de corriente para conducir porque aquí hay 0 voltios. Y al no tener suficiente corriente para conducir, la corriente, perdón, el voltaje VCC se queda trancado acá porque no puede descargarse hasta acá, no logra descargarse hasta ahí. Por lo tanto, sale la corriente VCC como si fuera un circuito abierto, ¿ya? Con todo su potencial. Eso significa un 1 lógico. Ahora, bajo esta tabla de verdad, ¿qué tipo de compuerta lógica será? A ver, ¿qué tipo de compuerta lógica será bajo esta tabla de verdad? Una AND. And. Una AND, ¿no? Pero ¿cómo deducimos directamente que era, perdón, cómo deducimos que era directamente una AND sin necesidad de hacer todo este trabajo? Esto de acá así es una NAND. Y un transistor solito de esta forma, ¿ya? Un transistor así de esta forma, con VCC y tierra, y aquí va a ser VO. Esta es una NOT, ¿ya? Así sencillamente. Y dos transistores conectados de esta forma, ¿no? Aquí está VCC, aquí está VO, V1 y V2. Esto es una NAND, ¿ya? Entonces esto ya a simple vista, una NAND con una NOT adelante, hace una doble negación y esto se equivale a una AND, ¿ya? De esta forma ya pueden reconocer qué compuerta lógica es sin mirar, sin mirar todo el circuito, ¿ya? Ahora, este circuito era fácil. Hay otros que les incluye aquí un tercer voltaje, ¿ya? Un V sub 3, por ejemplo. T4. A este lo vamos a llamar T3 y este un T4. ¿Ya? Entonces, vamos a finalizar esta reunión así rapidito y vamos a iniciar nuevamente la misma reunión para que, para que no perdamos tiempo, ¿ya? Finalice. Analicemos el siguiente circuito. Obviamente esto ya no puede ser una NAND, ¿no? Una AND, perdón. Pero veamos qué es lo que es. ¿Cuántas combinaciones generan tres variables? ¿Tres entradas? 8. Muy bien. ¿Ya? Ahí están. 8 combinaciones. Son 4 transistores. Ya sabemos que hay una, al menos hay una NAND aquí. Y este de acá sí se le llama NOR, ¿ya? Entonces ya más o menos sabemos por dónde va la cosa. Va a haber una NAND o una NOR o una de esas 4 combinaciones. NAND NOR, NAND OR, AND NOR o AND OR. Una de esas 4 combinaciones va a ser el resultado. ¿Ya? Porque este circuito así, abajo, solito, sin nada más, se llama NOR. ¿Ya? Este de acá sin nada es una NOR. Pero veamos qué es lo que pasa. Si B1 está en 0, este no conduce y por lo tanto el B2 tampoco conduce y el B3 tampoco conduce, ¿no? No están habilitados ninguno
Y si este está conduciendo, si B4 está conduciendo, esto es 0. ¿Ya? Si B1 no conduce, B2 tampoco está conduciendo. Y aunque B3 sí está conduciendo, no hay nada exactamente que pueda hacer, ¿no? No hay mucho que pueda hacer. Por lo tanto, sigue pasando lo mismo y seguimos con 0. ¿Ya? Y así vamos a ver qué pasa mientras B1 no conduce, a pesar de que en estos dos espacios B2 ya está habilitado para conducir. Y sin importar qué pase con B3, que aquí conduce y aquí no. Cuando está 0 no conduce y cuando está en 1 sí conduce. Sigue pasando lo mismo y sigue botando ceros. ¿Ya? Entonces esta parte, esta primera parte, no nos sirve mucho para el análisis todavía. Ahora, en todas estas, T1 ya está habilitado para conducir. Ya, porque está en 1. Veamos lo siguiente. El T2, al estar en 0, ya no conduce. Y al estar en 1, sí conduce. Y aquí, el T3, pues sigue esa lógica. Veamos qué es lo que pasa. Como B1 siempre está conduciendo, la corriente siempre está llegando a este punto. ¿Ya? Ahora, cuando T2 y T3 no están conduciendo, vuelve a ocurrir lo mismo. La corriente se queda estancada aquí, se vuelve por acá, se descarga y aquí este sigue conduciendo y mantiene el cero. Veamos el siguiente. Aquí es donde cambia la cosa. Está habilitado para conducir, llega hasta aquí la corriente. En el T2 no puede salir porque no está habilitado para conducir, pero el T3 sí. Por lo tanto, el T3 genera el cortocircuito necesario que hace trasladar el cero hasta acá. Ese cero hace que el T4 no conduzca. Y al no conducir el T4, ocurre el circuito abierto que hace que BCC salga completito. ¿Ya? Ahora, aquí, en el siguiente, T2 está habilitado para conducir y pasa lo mismo. Y en el otro, pues tiene de sobra, tiene uno, el otro, tiene los dos caminos para irse. Entonces, con más ganas va a pasar lo mismo. ¿Ya? Ahora veamos lo siguiente. Dividamos esto a la mitad, así, ¿ya? La parte de arriba no nos sirve mucho por el momento. Y la parte de abajo sí. Veamos. La parte de abajo, ¿a qué se parece? Esta parte de acá. ¿Dónde hemos visto algo así antes? ¿O nunca vimos algo así? ¿Hemos visto algo así o no? Hola. ¿Cómo se llama eso? OR. OR, ¿no? Eso es una OR. Entonces, ¿y quiénes generan esa OR? ¿Cuál es el factor común, el que no cambia? Este no cambia, ¿ya? Por lo tanto, B1 no puede estar incluido ahí porque él no cambia. Quien genera esa OR son los dos de al lado, que son B2 y B3, ¿ya? Pero esa OR debe estar conectado a algo, ¿no? Analicemos lo siguiente. Perdón, tengo un problema con la pantalla. Analizamos lo siguiente. Cuando esté en 0, B1, y aquí es donde ya nos sirve la segunda parte. Cuando esté en 0, no importa lo que dé aquí. No importa que los resultados de la OR siempre me den esto, ¿no? Que sabemos que esto van a dar. Ya sabemos que estos dos están en una OR. Entonces, esto acá, en ambos casos, refleja este resultado. Sin embargo, cuando B1 esté en 0, no le importa y él impone ese 0. Y cuando está en 1, es como si el 1 no valiera nada y refleja el resultado de la OR. ¿Qué tipo de operación lógica hace eso? ¿Cómo se llama la operación lógica que realiza eso? Una operación lógica que cuando hay un 0 se llama absorbente.
Ya no estoy seguro si se crea así, creo que con B grande. Vamos a dejar así. Y cuando está en 1, y cuando está en 1, es neutro, o sea, no afecta. ¿Dónde hemos visto ese tipo de comportamiento en una compuerta lógica? En una AND, ¿ya? Una compuerta lógica AND, si encuentra un 0, impone su voluntad y pone ese 0. Y si encuentra un 1, pues es como que le da igual, ¿ya? La compuerta lógica NAND es básicamente lo mismo, pero lo contrario al mismo tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? La compuerta lógica NAND, cuando encuentra un 0, impone, pero no un 0, impone un 1. Y cuando encuentra un 1, pues impone el resultado contrario, ¿ya? Si el resultado era 0, el resultado saldrá 1. Y si el resultado era 1, saldrá 0, ¿ya? O sea, verifica ahí el segundo miembro, pero vota lo contrario. El segundo miembro negado. La compuerta lógica OR, el elemento absorbente es el 1. Cuando encuentro un 1, ¿ya? Esta es una AND, es una compuerta lógica NOR. Cuando encuentro un 1, impone ese 1, sí o sí. Y cuando encuentro un 0, el 0 es neutro. Verifica el segundo valor para obtener el resultado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Bueno, voy a suponer que sí. Ahora, ambas eran de STL. ¿Qué provoca que sean de STL? ¿Cuál es el problema con que sean de STL? ¿O no hay problema? ¿Hay problema o no? Sí, ¿Cuál es el gran problema aquí? el flujo de la corriente. Flujo de la corriente, ¿no? La compuerta lógica va a tardar en responder. Se van a calentar los transistores, ¿no? Y hay que desacoplar mucha corriente. Se soluciona haciéndole RTL, ¿no? En vez de la base así pelada, le ponemos una resistencia y listo. Solución lista. Con que sean 100 ohmios para arriba, más, ya es menos corriente que desacoplar. ¿Ya? ¿Se entiende? Y justamente esta pregunta la tiene aquí en un modelo. ¿Ya? Pero esta resulta de una forma un poquito más compleja. Ya. Ahora la pregunta. Hay otras preguntas que no sé si les voy a preguntar. Ya voy a borrar esto. No sé si les voy a preguntar esto. La pregunta dice, es totalmente textual, no la vamos a escribir porque es muy larga, pero dice algo así, ¿no? Que tiene una, tiene una compuerta lógica a la que ustedes le han hecho un sinfín de pruebas, ¿ya? Han estado probando con esa compuerta lógica y resulta que para un valor de entrada de 2.4 para arriba, le dice,
Aquí vamos a poner la entrada. Ya. Les dice que les da como resultado en la salida, digamos, les da como resultado 0.5, digamos, ¿ya? Si la tuviera la pregunta, se las dictaba, pero creo que no la tengo. Aquí está. Determinar la protección contra ruido en la entrada y en la salida de un circuito digital, ¿ya? Cuyo valor más alto de voltaje de salida, cuyo valor más alto de voltaje de salida en nivel 0 es de 0.7. Ya en este caso le estamos poniendo 0.5. O sea, lo que sale más alto en la salida es 0.5 para los valores 0. Cuando debería salir 0 lógico, sale 0.5 voltios máximo. No sale más. Y cuyo valor más bajo de salida en nivel 1 es de 3 voltios. O sea que cuando tocan 1, lo mínimo que va a salir es 3. No va a salir abajo de 3. Cuando los voltajes de entrada son en nivel 0, de 0 a 1 voltio, vamos a anotar el máximo, el 1 voltio. Y el nivel 1 es 2.4 a 5, ya de 2.4 a 5. ¿Cómo interpretamos eso? Vamos a borrar estas B's y le vamos a poner su nombre real. Este se le va a llamar Bmin, ¿ya? Y este se le va a llamar Bmax. ¿Por qué? El valor más alto en nivel 0 se le conoce como Bmax. Aquí vamos a dibujar una línea y vamos a señalar el 1 voltio, ¿ya? Este es el nivel 0 en la entrada, ¿ya? Entonces, ¿por qué le decimos valor máximo? ¿Por qué le decimos Bmax? Le decimos Bmax porque justamente a nivel 0 no va a poder subir más de ahí. O la compuerta lógica directamente no va a retornar un valor adecuado, ¿no? No va a retornar un valor de trabajo con un valor arriba de esto. Este es el valor máximo en el que la compuerta lógica lo interpreta como un cero lógico. Después de eso ya lo interpreta como otra cosa. Y le decimos Bmin porque justamente este es el valor mínimo en el cual la compuerta lógica lo interpreta como uno lógico. Entonces, en esta banda de acá, que es lo que en realidad llamamos banda de protección contra ruido, es como un punto muerto en el que el circuito no trabaja adecuadamente, ¿ya? Entonces, si en una compuerta lógica, por ejemplo, NAND o NOR, perdón, NAND o NOT, esto retorna un valor. Pero en realidad cualquier tipo de compuerta retorna un valor según la entrada que le metamos, ¿no? ¿Sí o no? Inclusive las que tienen dos entradas, porque si hacemos algo así, por ejemplo, lo que entra va a retornar un valor de salida, ¿ya? Entonces, la reactancia de esta compuerta lógica en su salida, o sea, lo que produce en la salida es que en el nivel 0 salga máximo hasta el 0.5. No sale más de eso, ¿ya? Y en el nivel 1, mínimamente va a salir 3 voltios, dice, ¿no? Entonces, solo copiar los valores que le dicta el ingeniero, ¿ya? En el caso de los voltajes de entrada, si les indica en un rango, si les indica de 0 a un rango máximo, pues ponen el valor máximo. Y si les dice en nivel 1, desde un mínimo hasta los 5 voltios hasta VCC, ponen el valor mínimo, ¿ya? Una vez dibujado todo esto, hacemos el siguiente cálculo. Protección contra ruido, lo vamos a llamar, ¿ya? En la entrada,
la banda de protección contra ruido será 2.4 menos un voltio que será 1.4 voltios. Esa es la banda de protección contra ruido. Todo este factor de acá. Y en la salida, la banda de protección contra ruido viene a ser 3 menos 0.5. En este caso, en la pregunta era 0.7. Ya, yo le puse 0.5 para cambiar un poquito. Y será 2.5, ¿no? Toda esta distancia. ¿Ya? Entonces, la pregunta es nomás encontrar estos dos valores. Perdón, la respuesta. Es básicamente copiar lo que dice la pregunta en un dibujo y hacer el cálculo tanto para la entrada como para la salida de este espacio. ¿Cuánto mide este espacio básicamente? ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, se entendió. 10 de 10. Perfecto. Entonces, lo dejamos ahí un ratito para que en el video no tenga que estar pausando a cada segundo. Vamos borrando hasta aquí, ¿ya? La siguiente pregunta es clásica. Es clásica, casi todos los exámenes veo que entran. Y dice lo siguiente. Acá tenemos una A, acá tenemos un condensador, una resistencia, aquí tenemos una NAND, acá tenemos un punto B, acá tenemos otra NAND y acá tenemos un BEO. Veamos qué es lo que pasa aquí. Si han trabajado con circuitos lógicos reales, sabrán que los circuitos lógicos tienen una alimentación, ¿cierto? En este caso VCC. Los circuitos lógicos utilizan este valor VCC para justamente determinar cuál es si la salida es 0 o 1. Por ejemplo, si la salida es 0, ese valor se va a cortocircuitar, ya, se va a cortocircuitar con tierra, como lo hemos visto en los circuitos lógicos anteriores. Y si el valor es 1, pues el elemento, en este caso generalmente es un transistor, el elemento que debería cortocircuitarlo no va a estar en funcionamiento bajo la lógica de trabajo y va a ser como un circuito abierto, ¿ya? Para todos esos valores de BCC que estaban arriba y los montones de tierras que estaban abajo en los transistores son en el chip la alimentación principal que dice BCC y la alimentación aquí que dice GND que es tierra, ¿ya? Entonces, cuando vemos un circuito así, ya sabemos que tiene una alimentación externa que es BCC y una tierra que es GND, ¿no? Y ya sabemos que eso está trabajando de una lógica que hace que funcione como dice el circuito lógico. Ahora veamos lo siguiente. Primeramente, el condensador. El condensador toma un tiempo cargarse, ¿ya? Un tiempo muy cortito, pero ese tiempo cortito se interpreta aquí como cero lógico según la banda de protección contra ruido, ¿no? Y ya cuando llega por cierto punto que más o menos por aquí, ya se le empieza a tomar como un uno lógico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Ya? Y esto ocurre primeramente en A, ¿ya? Como vemos, el condensador se está cargando. Vamos a señalar aquí las bandas de protección contra ruido, ¿ya? Y aquí está BCC. Entonces el condensador se empieza a cargar, ¿no? Debería continuar cargándose hasta BCC, según esto, porque aquí es BCC, ¿ya?
Esto debería llegar hasta aquí y esas líneas punteadas tienen que ponerlas así, les pregunto profesor. ¿Para qué es lo que ocurre? Cuando llega a este punto, la banda de protección contra el ruido lo empieza a considerar esto como un uno lógico, ¿cierto? Entonces, al considerar esto como un uno lógico, uno y uno de esta forma, 1 y 1 en una NAND, eso da 0. Entonces, aquí esto le retorna un 0 lógico hasta este punto, porque la salida da 0, ¿ya? Entonces llega hasta este punto una salida 0. Por lo tanto, no tiene alimentación y el condensador que se estaba cargando, que debía llegar hasta 1, comienza a descargarse porque no tiene alimentación. En ese lapso lo sigue considerando un 1 lógico, por eso sigue botando el 0 y por eso el condensador no se sigue cargando. Hasta este punto. Al toparse con esta línea debería descargarse hasta 0. De nuevo, las líneas tienen que hacerlas, muy importante. Pero como el circuito lógico es una NAND, al toparse ese 0, aquí, al considerarlo ya la compuerta lógica como un 0, eso automáticamente me genera una salida. Por lo tanto, el condensador vuelve a tener alimentación y se vuelve a cargar. Empieza a cargarse de nuevo. Y así sucesivamente seguirá cargándose y descargándose según como se ve. ¿Ya? Ahora el B. El B, la respuesta es digital. Una respuesta digital da un 0 o da un 1. A diferencia de estos valores, que son valores de carga y de descarga por el condensador, el B es una respuesta digital que da 0 o 1. No hay más. En este punto, al considerarse 0, B debería estar en 1 lógico, ¿no? Hasta este punto. Donde B lo empieza a considerar ya como un 0 lógico. Aquí, perdón, aquí ya lo comienza a considerar como un 1 lógico, por lo tanto la salida en B será 0 lógico. Eso cambia aquí, donde vuelve a ocurrir lo del 0 lógico. Y eso vuelve a cambiar aquí. Y así sucesivamente, ¿ya? Acuérdense que de la línea punteada tenemos que hacer un poquito más allá por los 10 nanosegundos que tarda una compuerta lógica en responder. Y bueno, ahora, aquí lo vamos a hacer más chiquito el B. B responde de la siguiente forma. El C, al estar conectado así, o sea, este de acá, perdón, el BO, al estar conectado así, lo único que hace es negar al B. Entonces, abajito del B, ustedes pondrían, obviamente, 10 nanosegundos más tarde, porque la compuerta lógica tarda ese tiempo en responder, pondrían la misma respuesta, pero negada. ¿Ya? A partir del B en adelante, las respuestas siempre van a ser digitales. ¿Ya? Este sería BO. Ahora, ¿para qué sirve esto? Pues esto es un generador de clock. Ahora, que este generador de clock sea el mejorcito que hay, pues no, ¿no? El mejor generador de clock siempre lo vamos a hacer con el 555. A ver. ¿Qué no entendiste, Méndez? ¿Para que lo expliquemos después de esta explicación? ¿O es de esto que no entendiste? Para que expliquemos todo esto de nuevo. Perdón, no vi el chat. Si puedes escribirlo, por favor. ¿Será que puedes explicar de nuevo esta parte, por favor? Ya, empecemos de nuevo. ¿Ya? El condensador, el otro ejercicio. ¿Cuál era el otro ejercicio? El de la protección contra ruido, ¿no, Méndez? Jonathan. Ahorita lo volvemos a explicar en la protección contra ruido. ¿Ya? ¿Cuál otro?
El del transistor. Ah, el de la compuerta lógica hecha por transistores. Ya. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Ya? Bueno, veamos primero este. Ya. El condensador toda la vida se carga de esta forma. ¿Ya? Siempre. El condensador no es que le demos electricidad e instantáneamente ya está lleno. Y eso lo vemos en condensadores grandes. Si ustedes ven, por ejemplo, un condensador de 2200, de 5000 microfaradios, que son unas cosotas enormes, van a ver que si ustedes lo enchufan en el momento, ya sea con una pila, batería, fuente alterna, continua, lo que sea, y le ponen un ledcito, un foco para que alumbre, ¿no? Por la electricidad del mismo capacitor, pues van a ver que tarda 1 o 2 segunditos antes de encender. Ya, eso se debe justamente a que el condensador se está cargando y en este caso, como son condensadores enormes, pues se nota más el tiempo de carga. Entonces se va cargando hasta un punto en el que está lleno, en el que está con VCC, ya en el que está VCC y recién cuando esté en VCC deja pasar la corriente. Si nosotros ponemos un condensador así, con una resistencia, que eso lo van a ver después, ya, unos segunditos va a estar así cargándose y cuando ya llegue al tope, cuando ya esté lleno, recién va a dejar circular la corriente, ¿ya? Mientras tanto va a estar en 0,000 hasta que deje circular la corriente completamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros seguimos esa lógica, el condensador aquí debería de cargarse, ¿no? Completamente. Ya por este aspecto, el condensador debería de cargarse en el punto A. Cargarse hasta que esté lleno. Aquí recién debería estar lleno y esto debería mantenerse lleno y listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un punto en el con el condensador, ¿no? Esto acá, el condensador, llega un punto en el que la compuerta lógica, por su misma protección contra ruido, empieza a interpretar esa salida, esa entrada, porque está conectado a la entrada, como un uno lógico. ¿Y por qué antes no lo tomaba como uno lógico? Pues porque estaba en la banda de protección contra ruido del cero lógico, que es todo esto, ¿no? ¿Ya? Mientras no toque esta línea, mientras subiendo no toque esta línea, va a seguir siendo cero lógico. Y mientras bajando no toque esta línea, va a seguir siendo un uno lógico. La del transistor le dejamos para la siguiente reunión ya, que otra vez salió el mensaje de 10 minutos. Entonces, mientras no toque la línea, no hace el cambio. Pero como se está cargando y llega a tocar esa línea, esto debería seguir cargándose y por eso dibujamos esa línea diciendo debería de seguir cargándose. Pero al tocar esta línea ya se le considera un uno lógico. La compuerta dice, ah, esto es un uno lógico. Y reacciona de acuerdo a lo que hace la NAND con dos unos en su entrada, que eso es cero, ¿no? Entonces, la alimentación que tenía del 1 lógico aquí, del 1 que sabemos que esos son 5 voltios más o menos, se acaba. Ya no hay alimentación. Ya. Es lo mismo que pasaba en los rectificadores, ¿no? Que llevaban un punto y cuando y el filtro que era un condensador, pues empezaba a descargarse, ¿no? Hasta que encontraba de nuevo la otra onda y se volvía a subir, ¿no? De los rectificadores. ¿Ya? Entonces, al tener el cero, el condensador directamente, como no tiene alimentación y está conectado a tierra, empieza a descargarse. Es como un balde al que ya no le están echando agua. ¿Ya? Aquí era, aquí al principio era como un balde con una manguera que ustedes le están echando agua, le están cargando el balde. Pero aquí le cortaron el agua, ¿no? Y ahora el balde está empezando a descargarse. Y obviamente ya no tiene agua para alimentarse, entonces, o ya no tiene electricidad en este caso para alimentarse, entonces empieza a descargarse, empieza a vaciarse. Al tocar esta línea, la protección contra ruido le dice, pero lo que me estás mandando aquí, en este punto, esto es un cero lógico. Entonces, ¿por qué estoy respondiendo así? Tengo que responder como si fueran ceros ambos. Y al ser ceros ambos en una NAND, eso me responde un 1. Y nuevamente, encendieron el grifo
hay alimentación, entonces a cargar nos dice, ¿no? Claro que esto debería haberse descargado hasta cero. Y por eso dibujamos esas líneas de acá, que son sumamente importantes, ¿ya? Entonces este ciclo de carga y descarga se va a repetir continuamente, ¿ya? Y de manera descontrolada, se por eso, o sea, ustedes no pueden determinar qué tiempo hay entre acá y acá. Solo saben que en un cierto tiempo se va a cargar y en otro cierto tiempo se va a descargar. Y así va a seguir continuamente haciendo estas olas. Eso con respecto a A, y esto por el condensador. El condensador hace que tenga esta reactancia. Ahora, B es una salida digital. Eso va a dar 1 lógico, que sabemos que esos son como 5 voltios, o 0 lógico, que digamos esos son 0,3 voltios, ¿no? Entonces, como son salidas digitales, lo interpretamos directamente de manera digital. Todo esto de acá, del 0 hasta acá, se supone que es un 0 lógico, ¿no? Ahora, 0 lógico con 0 lógico, que es lo que le está entrando a la NAND, da un 1 lógico. Por eso es que iniciamos, cuando esté en 0, B está en 1. Y cuando B empieza, cuando a B ya se le considera, perdón, cuando a ya se le considera un 1, B baja a 0, porque esto de acá es como una negación. Al estar conectado así es como si fuera un not, ¿ya? Entonces, por eso es que responde de manera contraria a lo que dice acá. Hasta este punto está considerado como un 0 lógico. Hasta este punto está considerado como un 1 lógico, hasta este punto se considera un 0 y hasta este punto de acá se considera un 1. ¿Ya? Entonces, como la salida B es como si fuera, si esto fuera, es como si fuera esto, pero negado. Entonces el 0 da un 1 y el 1 da un 0. Y ahora lo que hace B0, o sea, la última NAND, es corregir eso. ¿Ya? Corrige eso y hace que los unos sean de nuevo ceros y los ceros sean de nuevo unos. Entonces, se preguntarán, ¿para qué nos armamos tantos problemas si lo tenemos aquí? Pues el gran problema aquí es que esto de acá no es digital. Esto de acá es análogo. Y lo análogo nos complica la vida. Por eso es que tenemos que transformarlo a digital y luego lo reconvertimos a los valores que deberían ser, pero en digital, no en análogo. Estos son los valores que se interpretan a nivel digital, pero esto no está en digital. En cambio, al hacer todo esto, convertimos esos valores a digital, obteniendo un generador de clock que es un poquito no óptimo, está un poquito malo, ¿no? Un poquito feo, pero que sirve, ¿no? Después de todo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Entonces finalizamos la reunión así rápidamente y volvemos a unirnos ya. Y bueno, esto porque yo no pago Zoom, lamentablemente. Este, ahorita voy a copiar entonces de nuevo el circuito del transistor, ¿ya? Y nos salimos, volvemos a entrar y, y vemos el transistor. ¿Y qué más tocaría ver? Ahorita vamos a ver. ¿Qué más? Así rápidamente. Tenemos 3 minutos todavía antes de retirarnos nuevamente. Esto es de un diodo, protección contra ruido, que creo que la protección contra ruido es lo más sencillo que les va a tocar. Y de ahí es curva característica del diodo, protección contra ruido, característica del diodo. Por si acaso en la curva de trabajo del transistor, si le sale cerca del punto medio, pónganle un valor cercano. Ya el ingeniero eso sí lo entiende. Cuando ponen un valor cercano. ¿Ya? No han avanzado, no ha entrado a su examen del ciclo de trabajo del 555. No, No, Ya, solo ya. hasta No, familia todavía no. y RTL. Solo hasta la familia de circuitos lógicos, ¿no? RTL. RTL y DTCL. Ya, perfecto. Entonces finalizamos la reunión y ya terminamos después de esto, ¿ya?
Les voy a poner la siguiente interrogante. Cuatro y aquí B. ¿Ya? Muy bien. Veamos de nuevo esto y luego otro ejercicio más que me acaban de mandar. ¿Ya? Y yo creo que con eso podemos finalizar. Veamos. Tenemos el siguiente circuito lógico y como le digo, esto es una NAND y esto es una NOR, ¿no? Y al haber este acá, sabemos que esto va a ser AND OR, ¿ya? Pero por si acaso todavía les cuesta, porque es comprensible que les cueste, pues, y esto es lo que tienen que realizar en realidad en esta pregunta, anotar los valores. ¿Qué les recomiendo yo aquí? Les recomiendo que lo que está más suelto, lo que no está unido a nada, que son estos dos, ¿no? Los pongan como LSB, B2, B3. Y el que sí ya absorbe a ese, o sea, el que sí se agarra de esos dos, lo pongan como MSB, ¿ya? O sea, como most significant bit y estos dos como less significant bit, ¿ya? Eso les va a facilitar eh, encontrar qué tipo de compuerta es. Se puede encontrar si yo pongo B1 aquí, por supuesto que se puede, pero los datos que le van a salir aquí en la tabla desordenados y ahí les va a costar más encontrar el tipo de compuerta que es. ¿Me entendieron eso o tienen alguna duda sobre eso? Eso es más una recomendación por si acaso. Aquellos que estén sueltos, que no estén conectados directamente a este, como son estos dos que están más abajo, más solitos, pónganlos como LSB, así. Y aquel que está conectado con ellos, pues ese sería el MSB. Ahora, les pregunto, ¿esto es DSTL o RTL? RTL. A ver, ¿alguien más? Creo que es mixto, ¿o me equivoco? Mixto, muy bien. Esto de acá es DSTL, ¿no? No hay resistencia. Pero la NAND a su vez es RTL, por esto y esto, ¿ya? Por lo tanto, acá habrá lo que salga de acá, eso va a ser TSTL, y lo que salga de acá va a ser un RTL. Ya puede poner los circuitos mixtos, por supuesto que puede. Y lo va a hacer si tiene la oportunidad. Entonces, esto es lógica digital, ¿no? Esto lo hemos visto en Arqui. Uno, cero, cero. Ahora, como la configuración DSTL y RTL no varía mucho en comparación a DTL y TTL, siempre vamos a decir lo siguiente. Cuando el voltaje de entrada esté en cero, ¿ya? El transistor no conduce. Y si el voltaje de entrada está en 1, el transistor sí conduce, siempre y cuando esté conectado de esta forma, ¿ya? Entonces, estos cuatro están en cero. Por lo tanto, el transistor que está conectado a esa entrada, ¿cuál vendría a ser? T1, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿ese transistor va a conducir o no va a conducir? No va a conducir. No va a conducir. Esos cuatro ceros no va a conducir, ¿no? Y aquí está en 1. Por lo tanto, ¿va a conducir o no va a conducir? Sí. Va a conducir, ¿ya? Utilicen eso para rellenar esta tabla rápidamente para que no estén haciendo el análisis completo y solo tengan que hacer el análisis
el análisis interpretando esto, ¿ya? Y no el análisis completo de cuál conduce y cuál no conduce. El T4 sí necesitan analizar si va a conducir o no. Ese sí necesitan analizar. Veamos. ¿Qué pasa cuando el transistor 1 no conduce? Supónganse que esto de acá son diversas rutas, ¿no? Son diversas rutas. Ustedes quieren llegar a un lugar, ¿ya? Entonces, supónganse que su destino siempre va a ser tierra, ¿ya? Siempre va a ser tierra su destino. Entonces, ustedes quieren viajar de Santa Cruz hacia tierra, ¿ya? En una carretera. Entonces, resulta que hay varios caminos para ir a tierra, ¿ya? Estos son más largos, pero también son más seguros, supónganse, y este es un poquito más peligroso, supónganse, por eso no lo van a tomar siempre. Entonces, va el trayecto y llegan hasta este punto y aquí hay un punto de bloqueo, aquí hay un punto de bloqueo. Al haber un punto de bloqueo, ¿qué van a hacer? Sabiendo que hay otro camino. Es más peligroso, pero hay otro camino. Ustedes sí o sí quieren llegar a tierra, ¿no? Por lo tanto, sabiendo que hay un punto de bloqueo, buscarán el otro camino que es, no sé, más riesgoso, es de tierra, qué sé yo, ¿no? Que no les gusta tomar ese camino, pero como no hay de otra, pues nos vamos por ese camino, ¿no? Y llegamos hasta tierra. Ahí está, llegamos a nuestro destino. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa llegar al destino? Como ustedes llegaron a tierra, el transistor T4, como ustedes llegaron a la tierra por el transistor T4, el transistor T4 está conduciendo. Y el VCC que está circulando así, al estar conduciendo el transistor T4, viene hasta acá. O sea, genera un cortocircuito hasta tierra. Y generar el cortocircuito hasta tierra significa que los 0 voltios de tierra se vienen acá, se duplican en toda esta línea. Recuerden que un cortocircuito tiene la corriente máxima, pero el voltaje cero, ¿no? Por lo tanto, el voltaje de salida viene a ser, por el cortocircuito, bajo el principio de cortocircuito, viene a ser cero, ¿ya? Veamos el siguiente caso. En los otros casos, hasta aquí, el punto de bloqueo siempre está aquí. Entonces ustedes no pueden pasar por un punto de bloqueo, por ese punto de bloqueo. Y sin importar lo que esté pasando por estas otras carreteras que son accesos, por ejemplo, este de acá es Santa Cruz, acá es Cochabamba, acá es Tarija y acá es Chuquisaca, digamos, ¿no? Sin importar que Chuquisaca y Tarija, digamos, puedan llegar a tierra por otro camino, ustedes no tienen acceso por este punto de bloqueo de acá. Entonces, sin importar qué es lo que pase aquí abajo, ese punto de bloqueo les impide a ustedes llegar de acá hasta tierra. Y por lo tanto siempre tomarán la ruta alterna, ¿no? Donde T4 conduce y ocurre esto mismo, ¿ya? Ahora, siempre que T4 conduzca, en este caso, siempre que este transistor de acá conduzca, si lo tenemos configurado así, la salida va a ser cero, ¿ya? Si T4 conduce, igual a 0. No conduce, igual a 1, ¿ya? Ahora analicemos donde ese punto de bloqueo ya se solucionó. Ya tienen acceso a otras carreteras, a otros lugares por donde ir, ¿ya? Entonces el camino bonito ya se solucionó, entre comillas, ¿no? Pero resulta que ahora hay un punto de bloqueo acá, en T2, y hay un punto de bloqueo en T3. Entonces ustedes dicen, llego hasta acá y digo, no puedo ir por T2, vamos a buscar por T3. Y no se puede, tampoco se puede.
Ni modo, dicen. Entonces se vuelven y vienen por acá y otra vez por el camino de T4, ¿no? Entonces el camino de T4 sigue funcionando. Y cuando T4 conduce, tenemos 0 voltios de salida. La cosa empieza a cambiar en el siguiente punto. Ustedes van, el punto de bloqueo en T2 se mantiene, pero en T3 hay vía expedita. Pueden pasar por T3. Entonces llegan hasta acá y dicen, chale, no se puede pasar por T2. Vamos a buscar a T3. T3 se puede, perfecto. Llegan hasta aquí, llegan hasta tierra, ¿no? Por todo ese tramo que han circulado, hay un cortocircuito. Y ese cortocircuito lleva a que aquí llegue 0 voltios, ¿ya? Por principio de cortocircuito, hasta aquí llegan 0 voltios, porque hay un cortocircuito total de este punto hasta la tierra. Al tener 0 voltios, esto da que es un diodo y necesita 0,7 para funcionar. 0,7 de diferencia entre el ánodo y el cátodo. Hay 0 voltios aquí y 0 voltios acá. Y 0 menos 0 no nos da 0,7. Por lo tanto, este transistor no está habilitado para conducir. Y al no estar habilitado para conducir, la respuesta o la salida va a ser una. Va a ser 1, perdón. Y vemos que ese caso se va a repetir porque cuando ahora este esté bloqueado, va a poder pasar por acá directamente por T2. Y en el caso de que los dos estén habilitados, pues hasta tienen para elegir por último, ¿no? Pero van a seguir llegando por la carretera de T1, van a seguir llegando hacia tierra. No van a llegar ya por T4. Por lo tanto, T4 ni se recorre ni se toca. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo se entiende o hay alguna duda sobre lo que hemos hecho hasta aquí? ¿Hola? Hola, hola. Todo Sí. claro. Sí, se entiende. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? El most significant bit siempre va a dividir el grupo en la mitad, ¿ya? El most significant bit siempre va a dividir todo en dos grupos. Los bandos que tienen los bandos que tienen el most significant bit en 0 y el bando que tiene el most significant bit en 1. ¿Ya? Ahora, en 0 no hay mucho que podamos analizar porque todas las respuestas dan 0. ¿Ya? Entonces ahí no hay mucho que podamos analizar. Pero en el caso del 1, sí hay algo que podemos analizar. Hay respuestas diferentes. Y este tipo de respuestas la hemos visto en un tipo de tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? De verdad. Por OR. Esto de acá responde exactamente igual a una tabla lógica de una compuerta lógica OR. Por lo tanto, el B2 y el B3 estarán formando en una tabla, en un circuito lógico OR. Y será DCTL debido a que no tiene resistencias en estos puntos. Este DCTL. ¿Ya? Ahora, entonces ya tenemos el resultado de B2 y B3. Ya sabemos qué operación lógica están haciendo. Nos falta B1. Y para deducir B1 nos preguntamos lo siguiente. ¿Dónde está imponiendo autoridad B1? O sea, ¿dónde está poniendo un valor fijo sin importar los otros? O sea, sin importar B1 y B2. Sin importar B1 y B2, ¿dónde está imponiendo un valor? ¿Y dónde le está dejando la responsabilidad al segundo valor? Vemos que en el grupo de los ceros está imponiendo un valor. Ahorita no interesa qué valor. Primero deduzcamos que está imponiendo un valor. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con imponer un valor? Que no importa lo que diga acá. Esto no importa. Siempre va a haber un mismo resultado para todos. Sin embargo, en los unos le está dejando esa responsabilidad únicamente
al B2 y al B3, ¿no? Le está dejando esa responsabilidad a este OR de acá, porque ya hay valores diferentes. Entonces es como que él le dice, tú encárgate, ¿no? El OR y su contraparte NOR, ¿ya? Mantienen el 0 como un elemento neutro, ¿ya? ¿Qué significa neutro? Que le dice al segundo, si yo tengo una patita un 0, ¿ya? Perdone. Ya, si yo tengo una patita un 0, para obtener una respuesta el OR o el NOR, sí o sí requiere el segundo valor, ¿ya? Y el 1 lo tiene como absorbente. ¿Qué quiere decir absorbente? Que si yo tengo uno, ya sea un OR o un NOR X, el resultado ya está impuesto. Si es OR, el resultado va a ser 1 y si es NOR, el resultado va a ser 0, ¿no? Pero el resultado está impuesto cuando ponemos un 1. ¿Seguirá esta lógica? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sigue esta lógica o no? Sí, sí, sí. No, no sigue esta lógica, porque fíjense, aquí el 0 es absorbente, impone un valor y el 1 es neutro, más bien es al revés. Si siguiera esta lógica, aquí el 0 debería generar diferentes resultados acá y el 1 aquí debería generar un único valor. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende o no? ¿O tenemos dudas? No entendí, yo. Ya. A ver, cuando decimos neutro, significa que cuando hay este valor, o sea, cuando hay el 0, va a verificar el segundo valor para obtener un resultado. O sea, aquí vamos a obtener resultados diferentes, ¿ya? Sin embargo, y veámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, eh, si yo digo, no sé, 1 por X, todo esto negado, ¿no? Y digo más 1, ¿no? En lógica, en álgebra de Boole, ¿cuál es el resultado de esto? Perdón, más 0, primero, más 0, el resultado va a ser lo que sea 1 por X negado, ¿no? Sea lo que sea ese resultado, ese va a ser el resultado, porque el 0 no importa aquí, ¿ya? Aquí es más bien lo que pasa eso es con el 1. El 1 no es como que importe mucho, porque el 1 le deja la responsabilidad del resultado a su compañero, que es este de acá. Sin embargo, para el 1, no importa lo que tengan de este lado, no importa cuántas cosas tengan de este lado, si hay un 1 de este lado, en el OR va a ser 1. Y si fuera NOR, sería 0. ¿Ya? Entonces, bajo ese caso, no importa lo que hay en el segundo miembro, si el primer miembro tiene un valor, genera un resultado único. Pero tanto en el OR como en el NOR, el resultado único se tiene que dar cuando hay un 1. En este caso, cuando hay un 1, da resultados diferentes. Por lo tanto, yo puedo descartar que esa compuerta sea un OR o un NOR. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O todavía no entendemos?
Hola. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Entonces, verificamos uno, ¿no? Verificamos si el 0 genera neutros o si el uno genera absorbente, si el uno es absorbente. ¿Ya? Lo recomendable es verificar el absorbente. Vamos directamente con el uno y vemos si aquí hay resultados únicos, si aquí hay solo un solo resultado, ¿no? Si aquí, digamos, toditos están en uno. Entonces es más probable que sea un OR o un SOR. Pero como vemos, hay uno que varía. Y por uno que varíe es suficiente para descartar estas dos compuertas. Entonces, nos vamos a la siguiente compuerta, que son la NAND y la AND. Tanto la AND como la NAND, manejan al 1 como un elemento neutro y al 0 como un elemento absorbente. Verificamos el absorbente. El absorbente tiene que generar un resultado único sin importar lo que haya de este lado. El 0 genera un resultado único sin importar lo que haya de este lado. Sí, por lo tanto, ¿es una NAND o es una AND? Una de las dos. Aún no sabemos cuál. Una vez identificado si puede ser una de las dos, analizamos la absorbencia, ¿ya? El 0 es el absorbente, aquí el 0 es el importante. En una AND, el 0 siempre da como resultado 0, ¿no ven? Y en una NAND, el 1, el 0 siempre da como resultado un 1. Entonces, sabiendo que el 0 es el absorbente, ¿qué resultado nos da aquí? Verificamos. ¿Los resultados únicos son ceros o unos? Estos de acá, ¿son ceros o son unos? Ceros. Son ceros. Como son ceros, cumple esta y por lo tanto no es esta. Reducimos nuestro grupo de 6 compuertas, de 7 compuertas a 2 compuertas, ¿no? Si son NAND o AND, o si son NOR o NOR, o OR, ¿ya? Y sabiendo el resultado, analizando la absorbencia, vemos que todos los resultados son ceros. Y eso corresponde a una compuerta AND. Por lo tanto, esto será una compuerta AND y esa compuerta AND por la resistencia será del tipo RTL. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Perfecto. Ya pasemos entonces al último ejercicio porque tengo una clase ahorita, una clase mía ya. Pasemos a la última pregunta, perdón. ¿Ya? La última pregunta dice lo siguiente. Y se las voy a mostrar. Vamos a guardar. La abrimos. O sea, se las voy a mostrar aquí en el video. Y aquí la vamos a leer, ¿ya? Los valores de voltaje en la tabla de niveles lógicos de un circuito digital son los siguientes. El nivel 0 de la entrada es de 0 a 6 voltios. El nivel 1 de la entrada es de 2.4 a 5 voltios. O sea, estamos manejando un rango de valores. El Vmax en la salida en nivel 0 es de 0.4 voltios. Y el Vmin en la salida en nivel 1 es de 3.6 voltios. Se conoce que el voltaje de anclaje del transistor es de 0.8 voltios. Graficar la tabla de valores lógicos donde se vean los valores de protección contra el ruido en cada nivel de entrada del circuito. Entonces, el valor de anclaje aquí, en realidad, ¿qué es lo que hace? El valor de anclaje solo
es un dato un poquito irrelevante, ¿ya? Pero tomémoslo como lo siguiente. El valor de anclaje en realidad lo que debería hacer es absorberse cierta cantidad de voltaje, ¿ya? Y ahora pues si el transistor, al valor de anclaje se refiere al valor de anclaje aquí. Si el transistor no está conduciendo, ¿no? O sea, si el valor ese, si el valor que hay entre la base y el emisor, ¿no? Si el voltaje base emisor es menor al voltaje de anclaje que es 0,8, pues directamente ese anclaje no se ve afectado, ¿ya? Entonces el voltaje de anclaje no resta cuando es menor, solo cuando es mayor. Pero en realidad eso no nos va a afectar como tal, ya que se supone que estamos calculando los valores de entrada y salida, de acuerdo a los datos que nos da el ingeniero, ¿ya? Ahora, dice, el nivel 0 en entrada es de 0 a 0,6 voltios. Como le dije, cuando hablamos del nivel 0, nos mantenemos hasta 0 hasta el nivel máximo que nos dan, ¿ya? 0,6 voltios. Y el nivel 1 en entrada va de 2,4 a 5. Manejamos ahí el valor mínimo, ¿ya? Cuando hablamos del nivel 1 manejamos el valor mínimo. Cuando hablamos del nivel 0 manejamos el valor máximo. Todo esto se considera 0 y todo esto se considera un 1, ¿ya? Entonces, bajo ese aspecto, decimos que el voltaje mínimo en la salida, o sea, mínimamente va a salir a nivel 1, 3,6 voltios. Y a nivel máximo en la salida, en nivel 0 va a salir 0,4 voltios, ¿ya? Entonces, bajo ese aspecto ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular la protección contra el ruido. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Pues, aparte de dibujar este gráfico que ya lo acabamos de hacer, es calcular estos valores, ¿no? En entrada, 0 a 2,4 menos 0,6, ¿no? ¿Cuánto es eso? Esto es 1,8, ¿no? En la salida, 3,6 menos 0,4, es 3,2, ¿ya? Entonces, el voltaje de anclaje del transistor en realidad no debería de afectar como tal. ¿Y por qué no afecta? Porque se supone que cuando ya conectamos, se supone que estamos midiendo el voltaje del nivel 1 y el nivel 0, ya con el transistor funcionando. No lo estamos midiendo con el transistor sin funcionar y después lo enchufamos para ver cómo reacciona, ¿no? Por lo tanto, al ya estar funcionando el transistor, se supone que este nivel calculado de 2,4 a 5 voltios ya está contemplando los 0,8 voltios que se está comiendo. Entonces, en realidad, eso de 2,4 se supone que si no hubiera esos 0,8 que se está comiendo el transistor, deberían ser más, ¿no? 2,5, 6, 7, 8, 9, 10, 2,5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 1, 3, 2 debería ser, ¿no? 3,2 voltios debería ser la entrada. Entonces, el nivel mínimo, sin considerar el anclaje,
es de 3.2, pero queramos o no, el transistor al funcionar se consume esos 0.8. Entonces nosotros estamos sacando una medida sobre el transistor ya funcional, no sobre un transistor apagado. Porque, a ver, imagínense, cuando ustedes hagan si ustedes sacaran el cálculo de la protección contra ruido, medirían primero, desconectarían todo y medirían los valores de entrada y después conectarían para medir el valor de salida, o lo medirían directamente con el transistor funcionando. ¿Cómo lo harían? Directamente funcionando, ¿no? No tiene sentido estar desconectando y conectando. Y por lo tanto, se puede deducir por la misma lógica que estos valores han tenido que ser calculados en un transistor funcional, no en un transistor desconectado. Y si el transistor está funcional, entonces si se han calculado estos valores, significa que ya se está contemplando el anclaje y no debería de afectar nuevamente porque el anclaje ya está contemplado dentro del mismo análisis, ¿ya? O sea, básicamente les pone el anclaje ahí un poquito para confundir el ingeniero. Porque no debería tener relevancia, porque se supone que el anclaje ya pues está contemplado, ¿no? Es diferente a la pregunta del diodo, por ejemplo, donde les da aquí 6, ¿no veis? Su resistencia y su diodito, ¿ya? Aquí es diferente porque este 6 no contempla lo que se consume este diodo, ¿no? Se supone que eso tiene que ser 6 menos 0.7, pero sin embargo aquí sí lo contempla, porque el transistor ya está funcional. Es una prueba, la prueba de protección contra ruido se hace sobre transistores funcionales, ¿ya? Entonces, cuando tengan ese tipo de preguntas, analicen bien y deduzcan si el elemento ya está funcional o no, ¿no? O si los valores que les están dando ya contemplan los valores que se comen el diodo o el transistor, ¿no? Por ejemplo, el diodo se come 0.7 y el transistor se puede comer también 0.7, 0.8 por este diodo, ¿ya? Entonces, analícenlo y contemplen si ya los valores que les están dando contemplan ese valor o ustedes tienen que poner ese valor para decir, es que el valor real no es 6 voltios, sino es 6 voltios menos lo que se consume el diodo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió, 10 de 10. Ya, perfecto. Entonces, vamos a terminar aquí la ayudantía, así ha sido un poquito cortita. Y, y bueno, me avisan qué tal les va en su examen y ahí resolvemos para el siguiente parcial, entonces, ¿ya? Dale, bro, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, Diego, gracias, viejo. Muchas gracias. Vamos a tener la No te olvides de grabación. subirlo, porfa, a YouTube ahí para que le tenemos una repasadita a la explicación. Sí, Sí, porfa. si no lo subo hasta las 10 de la noche, yo creo que va a estar directamente ya en la madrugada o el día siguiente, ya, por si acaso. Yo les voy a pasar Ya. un link apenas lo sube. Listo, listo, gracias. Hasta luego. Ok. Nos vemos, se cuidan.